El tema que veremos a continuación son los polígonos. Un polígono es una porción del plano limitada por una línea poligonal cerrada. Sus elementos son los lados, los ángulos y los vértices. Antes de desarrollar el tema, es importante que recordemos los conceptos de vértice y ángulo. El vértice es el nombre que recibe el punto que marca la unión entre los segmentos que originan un ángulo. En esta esquina precisamente estaría ubicado lo que llamamos vértice, el cual lo está señalando la flecha de color verde. Los vértices se pueden señalar o nombrar con letras mayúsculas del abecedario. Por otra parte, también es necesario recordar lo que es un ángulo. Un ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas con origen en un mismo punto. Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos dos semirrectas, las cuales tienen un mismo origen. A esta abertura que estamos observando aquí es lo que nosotros conocemos como el ángulo. Esa es la porción de plano, la cual está limitada pues por dos semirrectas. Un ángulo lo podemos nombrar también utilizando letras mayúsculas. En este caso, pues el ángulo se llamaría ángulo ABC. Bien, una vez que hicimos el recuento de lo que es el vértice y de lo que es un ángulo, ahora sí vamos a entrar al desarrollo del tema de los polígonos. Como habíamos dicho, un polígono tiene unos elementos como son los lados, los ángulos y los vértices. Vamos a trabajar cada uno de estos elementos para que podamos entender mejor. Para esto pues vamos a trazar nosotros un polígono. Atentos. Esto que estamos trazando son los lados de un polígono. Aquí pues, como te puedes dar cuenta, hemos trazado nosotros un polígono. Un polígono, como habíamos dicho nosotros, pues es una línea poligonal cerrada. Aquí lo estamos observando. Ahora bien, una vez que trabajamos los lados, que son uno de los elementos del polígono, vamos ahora a trabajar los ángulos. Los ángulos van a estar ubicados por aquí. Aquí tenemos un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y tenemos otro ángulo. Si nos damos cuenta, en este polígono encontramos nosotros 6 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los ángulos los podemos nosotros nombrar con letras mayúsculas como lo habíamos dicho anteriormente. Bien, ahora hablaremos nosotros de los vértices. Los vértices se encuentran ubicados en cada una de estas esquinas, llamémoslos así, de el polígono. Por lo tanto, en este polígono encontramos nosotros 6 vértices. Esos vértices, como ya habíamos dicho antes, los podemos nombrar con letras mayúsculas del abecedario. Por aquí podemos nosotros nombrar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D
el ángulo E, el ángulo F. Este polígono entonces será el polígono A, B, C, D, E y F. Para concluir este tema vamos a hacer un recuento de los elementos del polígono, como son los vértices, los lados y los ángulos. Además trabajaremos lo que son las diagonales. Los vértices, en este caso del polígono que hemos trazado, serían los puntos A, B, C, D, E y F, que se encuentran ubicados en las esquinas de los polígonos, como habíamos dicho anteriormente. En este caso, vértice A, B, C, D, E y F. Los lados serían entonces los segmentos AB, que sería de aquí hasta aquí, los segmentos BC, que iría de aquí hasta acá, el segmento o lado CD, que iría de aquí hasta aquí, el lado DE, que iría de aquí hasta aquí, y el lado EF, que iría de acá hasta acá. Esos serían los lados. Los ángulos de este polígono serían entonces el ángulo A, que sería este, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E y ángulo F. Las diagonales serían unas líneas que se trazarían entre un vértice y otro. Por ejemplo, si trazamos una línea entre el vértice A y el vértice D, aquí tendríamos nosotros una diagonal. Esta diagonal recibiría el nombre de diagonal AD del polígono A, B, C, D, E y F.